¿Qué pasa, gente? Vamos allá con nuestro tercer podcast, esta vez sobre migraña, que también es un tema que lo pedisteis muchos en Instagram. Pues sí, hemos estado viendo las encuestas, muchísimas gracias por la participación. La verdad es que habéis puesto cosas muy interesantes. Hemos estado leyendo bastante sobre el tema. Fran, tú ya tenías una base bastante buena sobre este tema. Yo también lo había tocado, había leído algunos libros y creemos que podemos aportaros mucho. Y lo que os vamos a contar hoy quizás os pueda cambiar la vida, sobre todo a personas que tenéis dolor recurrente de cabeza, ¿no, Fran? Sí, a lo mejor es una información que os va a chocar un poco contra vuestra creencia que tenéis ya sobre ese tipo de dolor y sobre lo que han dicho muchos profesionales. De tal manera intentamos traeros la información más actualizada y de una manera práctica, ¿vale? Al final intentaremos daros algunos tips prácticos para que podáis aplicarlo y mejorar en vuestro problema. Así que vamos a ello, ¿no? Empezamos. Bueno, Fran, pues cuéntanos un poco qué es eso de la migraña. Bueno, pues la migraña, de hecho, la palabra migraña viene del griego antiguo y significa mitad de la cabeza. Es el dolor común de la mitad de la cabeza que conocemos toda la gente, que alguna vez hemos padecido, pero la etiqueta migraña se la suelen poner a pacientes que cursan con un dolor de cabeza que se alarga en el tiempo o que viene en brote y que está muchas veces relacionado con náuseas, fotosensibilidad, es decir, sensibilidad a la luz, al ruido o incluso a olores fuertes. O sea, la intolerancia sensorial. Intolerancia sensorial, llama, exacto. ¿No? ¿Y habría alguna diferencia entre dolor de cabeza y migraña? Vale, pues realmente la diferencia la hallamos en la etiqueta. Lo que pasa es que el dolor de cabeza, normalmente tú dices, hostia, me duele la cabeza cuando te duele una vez puntual, y la migraña ya es una persona que se etiqueta ella misma o que le han etiquetado con la migraña, que es más recurrente y se cronifica y está muy relacionada con esa intolerancia sensorial. Si yo tengo un dolor de cabeza de manera puntual, no voy a decir padezco de migraña. Padezco de migraña será cuando se alarga en el tiempo o se cronifica, como hemos dicho. Vale, o sea que básicamente la diferencia podría ser que sería un dolor de cabeza recurrente o incluso si tenemos los síntomas que típicamente se asocian a la migraña, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si un dolor de cabeza cursa con intolerancia sensorial fuerte, náuseas, pues podría llamársele migraña, pero en realidad sí. No hay una diferencia. No hay, digamos, algo objetivo que diga diferencia esto, dolor de cabeza de migraña. No, de hecho, el síntoma casi siempre va a ser muy parecido. Claro. Entonces, pues eso. ¿Y sobre prevalencia? ¿Has buscado algo? Cuéntanos un poco. He estado mirando sobre prevalencia. Prevalencia en España no hemos encontrado nada. La prevalencia mundial, según la OMS, dice que en el último año hasta el 50% de las personas adultas, creo que era entre 18 y 63 años, si no me equivoco, de 18 para arriba, era del 50%, sí. De los cuales, dentro de esa cantidad de personas que han sufrido dolor de cabeza, al 30% de ellos se les ha etiquetado como migraña. Y esa es la prevalencia que hay. Luego hay otras muchas causas que tenemos una clasificación, ¿no?, que has encontrado y... Pues sí, cefalea, que es como la llaman los profesionales, que es sinónimo de dolor de cabeza, encontramos dos tipos. Las primarias, que serían cefaleas crónicas, dolores de cabeza recurrentes, lo que acabamos de hablar, y secundarias, que serían un dolor de cabeza agudo. Dentro de las primarias se clasifican en tres tipos. Jaquecas, que es un sinónimo de migraña, cefalea tensional, que esto seguro que lo puedes explicar tú mejor que yo, lo que es la cefalea tensional. Sí, ¿no? La que comúnmente se asocia con tensiones musculares. Eso es. Y habría un tercer tipo que es la cefalea en racimo. La cefalea tensional es la más prevalente. Dentro de estas tres, de migraña y cefalea en racimo, que voy a comentar ahora, sí. La cefalea tensional es la más prevalente. ¿Qué es la cefalea en racimo? Muy sencillo. Son dolores muy intensos, pero durante un breve periodo de tiempo. Pero se repiten a lo largo del día. Sí. Y después tendríamos las secundarias, que son debido a infecciones o a daño en el tejido, digamos, ¿no? Meningitis, tumores, etcétera, etcétera. Y también muy importante, que esto lo vamos a hablar después, debido a el consumo crónico de fármacos, un consumo recurrente de fármacos para el dolor de cabeza, analgésico y otro... Que puede provocarte ese dolor. Entonces, básicamente tendríamos los primarios, que es dolor de cabeza como tal, sin ninguna causa aparente en la estructura. Y luego tendríamos los secundarios, que es cuando sí que hay una causa aparente que podemos encontrar en diversas pruebas, como puede ser una infección, un tumor, lo que has comentado, ¿no? Eso es muy importante decir esto, que el 95% de las cefaleas son primarias, exacto. Son crónicas. Las cefaleas secundarias, de hecho, son casos rarísimos. Eso es. Son casos muy raros. 5%. Sí. Es muy difícil que cuando te duele la cabeza haya alguna infección, algún tumor y tal. Y bueno, ahora, ¿qué dice la cultura experta, ¿no? Como lo llaman los libros
Arturo Goicoechea. Sí, ¿Qué dice que- la cultura experta acerca del tema de las migrañas? Pues lo que dice la cultura experta es lo que habremos escuchado toda la gente miles de veces, ¿no? Que la migraña al final viene por un problema genético, que es hereditario, por el cual hay diversas teorías, ¿no? Puede ser que hayan nacido con unos centros neuronales hiperexcitables ante ciertos estímulos. Cada persona a X estímulos puede ser que a la luz, al ruido, a los olores fuertes. Luego otra teoría dice que lo que ocurre es un problema vascular. Básicamente las arterias cerebrales lo que pasa es que se vasoconstringen y luego se vasodilatan muy fuerte y entonces duele. Y luego la última teoría, bueno, seguramente haya más y me estoy saltando alguna, pero también una relacionada con las meninges, con una inflamación de las meninges. Sí, dolor en las meninges, lo que se suele escuchar es... Exacto. Lo que pasa es que no dejan de ser hipótesis, que no se han demostrado. Eso es. Esa es la cosa. De hecho, en las pruebas de imagen, cuando tú haces pruebas de imagen, porque claro, tú tienes una hipótesis de todas estas que has comentado, hay que comprobarlas, hay que testarlas, Exacto. ¿no? Hacen pruebas de imagen y ¿qué encuentran en esas pruebas Y de no imagen? encuentran nada, encuentran un cerebro totalmente sano. Otra cosa es la cefalea secundaria, ese 5% de cefaleas que hemos nombrado, ahí sí que hacen una prueba y dicen, hostia, tienes una infección tal, tienes un tumor. Pero lo normal es que te hagan un TAC, una prueba de imagen, lo que sea, y tu cerebro esté completamente sano. Y entonces, ¿dónde está la explicación a eso? Pues lo comentaremos ahora después. Vamos a comentar primero algo sobre pacientes, ¿no? Que muchos de vosotros nos habéis comentado qué es lo que soléis hacer cuando tenéis migraña. Hay mucha gente que nos ha comentado cosas y de hecho eran todas muy parecidas, ¿no? Eso es. Que- Primero han votado, bastantes personas habéis votado que sí, que tenéis dolor de cabeza. Y ha habido ahí casi un 50%, casi un 50-50 tirando a favor del fármaco, que os funciona el fármaco. Pero hay otra gente que curiosamente no le funciona Que los no le fármacos. funciona el fármaco. Eso es. Y después nos han comentado bastantes estrategias que suelen usar, que son las típicas que hacemos todos, ¿no? Claro. ¿Qué cosas? Que decían, había una persona que me ha parecido curioso que era meter la cabeza en agua fría, y luego ponerse hielo y apretarse, y encerrarse en un cuarto oscuro. Otra persona que nos ponía que se tapaba la cabeza con una camiseta negra, unas gafas de sol, y toda la gente era lo mismo, era dormir a oscura, meterme a oscura y dormir. Uno se ponía en hielo, otro se ponía en un paño frío, otros se tapaban la cara, pero al final tenían soluciones muy parecidas. Lo que hemos hablado al principio, ¿no? De intentar, claro, si la migraña está asociada o el dolor de cabeza con intolerancia sensorial, pues intentar evitar esos Exacto. estímulos sensoriales, ¿no? Sea la luz, el sonido. De hecho, lo que hablamos de la cultura experta es que lo que suelen hacer cuando un paciente acude con esta sintomatología es vamos a ver cuáles son esos desencadenantes, ¿no? Que eso en principio está bien, porque así identificas cuáles son los desencadenantes que a ti te provocan eso. ¿Cuál es el problema? Que lo que te aconsejas es evitarlo. Te aconsejan evitar esos desencadenantes. ¿Y cómo lo hago? Pues venga, pues si mi intolerancia es hacia la luz, pues evito la luz. Si mi intolerancia es al sonido, pues me pongo unos tapones, evito el ruido. Y eso es lo que se propone, normalmente. De hecho, cuéntanos, porque hemos estado, bueno, hablando antes de hacer esto, ¿no? Y me has Sí. contado una anécdota interesante de cuándo tenías tú dolor de cabeza. Sí, yo tenía dolor de cabeza que nunca lo llegué a etiquetar como migraña. En mi casa mi madre sí que ha padecido bastante migraña. Yo nunca lo llegué a etiquetar como migraña, no sé, me daba rabia decir, tengo migraña. Pero sí que en clase me entraba un dolor de cabeza horrible encima de la ceja por la luz blanca, ¿no? Lo típico. Sí, en el instituto, ¿no? En el instituto, sí. Y era llegar a casa, ibuprofeno y se te pasaba. Hace poco, después de haber leído todo esto, me volvió a entrar un episodio de dolor de cabeza. Volví a tener un episodio de dolor de cabeza. Y lo que hice era, venga, no me voy a tomar esta vez el analgésico. Y era una lucha constante entre me lo tomo o no me lo tomo. Me lo tomo o no me lo tomo, que ya lo hablaremos más tarde sobre el efecto placebo, ¿no? Yo sabía que eso iba a tener un efecto placebo que me iba a aliviar. Pero yo decía, tío, me lo voy a tomar por el efecto placebo, pero luego decía, no me lo voy a tomar porque tengo que acostumbrarme a estos estímulos, ¿no? Y al final es una lucha interna en la que entra y es difícil para el paciente. Claro, eso es. De todas maneras, yo creo que nos hemos metido un poco en esto sin haber explicado otras cosas. Sí. Más adelante se entenderá mejor esto que estamos hablando ahora. Eso es. Porque, bueno, yo también he tenido muchos dolores de cabeza. De Sí. hecho, estudiando es muy común que se tengan dolores de cabeza. Mi madre también es una persona que sufre de migraña. Y como dato curioso, ahora vamos a explicar de lleno la hipótesis que proponen ciertos autores. Aquí en España un autor muy reconocido es el neurólogo Arturo Goicoechea, que ha sido director jefe del Departamento de Neurología, si no recuerdo mal, del Hospital de Vizcaya. O San Sebastián, creo De que. Santiago, ¿no? Bueno, hemos dicho aquí un lío Bueno, de alguno de estos tres. pero que es un neurólogo Sí, reconocido, muy reconocido.
¿qué es lo que pasó con ese neurólogo? Porque es muy curioso su historia, ¿no? Que él siguió a toda esta cultura experta que hemos estado hablando, ¿no? Pues que si es de la hipótesis vascular, dolor en las meninges, tómate este fármaco, porque hay muchísimos fármacos. De hecho, hemos estado mirando y nos hemos sorprendido de la cantidad de fármacos que se dan para el dolor de cabeza. Sí. Incluso fármacos que no están indicados para dolor de cabeza. Eso es, para otras, por ejemplo, se dan antidepresivos, antiepilépticos, entonces es curioso y es un tema delicado. Pues se dio cuenta de que estos fármacos y esta manera de enfocar el dolor de cabeza, las migrañas, no ayudaba a los pacientes. Los pacientes volvían a la consulta con dolor de cabeza. Y la única solución a eso era darle un fármaco más potente. Eso es. Y al final cerraban el bucle. Eso es. Él utilizaba todos los fármacos disponibles que había porque seguía lo que se decía en la cultura experta, pero veía que los pacientes volvían a la consulta y, esto no se me quita. Entonces, ¿qué hizo? Ponerse a estudiar biología básica y montó su teoría del error evaluativo. Del error, que es la que vamos a proponeros aquí, y que tiene mucho sentido no solo con la migraña, sino con todo tipo de dolor, porque al final el dolor está ahí para protegernos, ¿no? El dolor surge porque muchas veces cuando no se encuentra nada en las pruebas de imagen, le achacamos el dolor a es algo psicológico, ¿no? Hostia, te he hecho una prueba de imagen y a ti te duele aquí. Te hago la prueba de imagen aquí, no hay ninguna señal, ningún signo que justifique ese dolor, entonces es psicológico. Y ya le das toda la responsabilidad al paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede decir que el dolor sea psicológico porque no es que el paciente lo cree, es que lo crea la red neuronal. Entonces se podría decir que el dolor es neurológico, ¿vale? El dolor de la migraña es neurológico. Es un síntoma que se expresa con el objetivo de motivarte a una conducta X. Hay un ejemplo que me gusta mucho que dice que esto funciona todo por un sistema motivacional, evaluativo motivacional, ¿no? Mi organismo, que no yo conscientemente, mi organismo evalúa que tengo necesidad de alimento, que me falta energía. Entonces, el síntoma que a mí me aparece es el hambre. ¿Cuál es la conducta que motiva el hambre? Conseguir alimento. Comer. Bueno, pues así funcionan todas las emociones, sentimientos o síntomas que se nos expresan en la conciencia. En este caso, el dolor. Mi organismo, mi sistema nervioso, mi cerebro, interpreta que una luz muy potente va a hacerme un daño. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me aparece el síntoma de dolor para desmotivar la conducta de yo mirar directamente a la luz. ¿Qué pasa? Que la evaluación de esto me va a hacer daño está justificada cuando algo te va a hacer daño de verdad. Si yo me voy a cortar con un cuchillo, mi sistema interpreta que eso me ha hecho daño y me manda la señal para que yo no vuelva a cortarme con un cuchillo. Pero mirar directamente a la luz no está dañando a tu cerebro de ninguna manera. De hecho, eso es información que lo recoge el ojo manda su información al cerebro y en el cerebro ya se crea la imagen de la luz. Pero la luz en sí no está dañando ninguna estructura, no te están dando con un martillo en el cerebro como para que a ti te duela. Claro, porque... No sé si se ha entendido bien, si le he explicado bien. Sí. Una cosa muy interesante es... porque tú has hablado de que ya lo hablamos en el primer podcast, ¿no? Así que os recomendamos que lo veáis. Se escucha un poco mal el primero, pero ponemos en contexto todo esto. Eso es, ahí explicaste que dolor no es igual a daño. Exacto. Y es lo que has intentado explicar un poco aquí, ¿no? Que dolor no es igual a daño. Exacto. Que hay una evaluación del cerebro. A ver, por sintetizar un poco y por hacerlo sencillo, el cerebro evidentemente no hace nada. Tú pones aquí encima de la mesa un cerebro y el cerebro no hace nada. El cerebro hace algo cuando está en sinergia con un organismo. Con un organismo, ¿vale? Un entorno. Pero por entendernos, el cerebro o el sistema neuronal evalúa el entorno y evalúa si lo que hay en el entorno es amenazante o no. Exacto, está constantemente evaluando el entorno y hace una balanza, riesgo-beneficio. Eso es. Si esto supone un riesgo para el cuerpo, yo voy a mostrar un síntoma que lo que va a hacer, un síntoma, una emoción, un sentimiento, que lo que va a hacer es motivar la conducta si eso me va a si me va a premiar, ¿no? Vale, esto es muy importante. Una conducta que mi sistema neuronal interprete como que es buena para mí, me la va a premiar como con dopamina. Al premiarla con dopamina, eso, por decirlo así, se sella y esa conducta es más probable que yo la vuelva a hacer en el futuro. Que no, que considera que esa conducta o ese gesto, esa luz, es dañina para mí, me la va a desmotivar ¿cómo? Apareciendo el dolor, picor, intolerancia y me desmotiva la conducta esa de exploración. Eso es. De hecho, como acabamos de comentar, ¿cuándo nos aparecía el dolor de cabeza? Cuando teníamos que estudiar. Estudiar no es una cosa que nos guste. Sí. Evidentemente, genera estrés, tienes que prepararte exámenes. Por tanto, ahí el cerebro, el sistema neuronal, está evaluando una situación de amenaza que no es real, porque no viene un tigre a cazarte, ¿no?
pero evalúa, oye, hay estrés, hay malestar, hay aburrimiento, Métete en la cueva. hay presión, eso es. Dolor, ¿por qué? Porque el sistema neuronal evalúa y en función de la evaluación de amenaza o recompensa, si es recompensa te motiva, la propuesta conductual sería aproxímate. Exacto. Si es amenaza sería retírate. Aléjate, sí. La propuesta conductual que estamos teniendo ante una situación estresante que nos genera malestar, agobio, estrés, emociones negativas, en definitiva, ¿cuál es? Oye, retírate. ¿Qué consigue el cerebro cuando emite dolor a esa persona? Consigue retirarte de esa situación que él considera amenazante. Al final el cerebro quiere tu bien. El problema es cuando hay un error en esa evaluación y el cerebro, por protegerte, te retira de actividades que no son amenazantes para ti y al final te está lastrando. Lo que has dicho es importante porque sí que es verdad que aparece estudiando que no nos gusta, pero hay personas que lo sufren de fiesta, en comidas familiares, en situaciones que a ellos de verdad les gustaría realizar. Lo que pasa es que parece que cuanto más se esfuerza, dices que me esfuerzo, de verdad yo quiero salir de fiesta, salgo con mis amigos, pero me viene el dolor. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una asociación. Se ha creado una asociación. Y en esa asociación tenemos mucho que ver los profesionales que nos dedicamos a esto. Bueno, los profesionales que se dedican a esto con este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si estamos constantemente diciendo el ruido alto puede provocar dolor de cabeza. El ruido alto puede provocar dolor de cabeza. Y una y otra vez lo repetimos. A mí nunca me ha dolido la cabeza en un sitio donde hay ruido alto. Pero una vez me duele la cabeza. Y coincide con que hay mucho ruido o coincide con que hay una luz muy potente. Automáticamente mi sistema va a decir, hostia, es que te duele por esto. Si pasa B es por A, ¿no? Entonces dice, te duele por que hay una luz muy potente. Entonces ya hay una asociación. ¿Y luego qué hacemos? Me duele por esto, ¿la solución cuál es? El analgésico. Me tomo el analgésico, se me quita el dolor. Ya se ha creado el bucle. Me duele cuando hay luz, porque hay luz, entonces cada vez que haya luz me va a doler. ¿Y cuál es la solución? El analgésico. Y entramos ahí en un círculo vicioso. Y es un pez que se muerde la cola. Claro, porque después de esos episodios, lo que tú has dicho, ¿no? Se generalizan y ya no es solo con la luz, sino que te va ocurriendo más frecuentemente. Claro. Lo que tú has dicho es importante, que dice, vale, pero no siempre hay estrés. Sí, pero hubo un primer episodio. Exacto. Y quizás ese primer episodio, muy seguramente, sí fue en una situación estresante. Exacto. Lo que pasa es que a partir de ahí ya se ha hecho la asociación y yo en una discoteca donde haya luces que me molesten, voy a tener ese dolor que al principio me aparecía en clase, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una luz fuerte, o incluso hay personas a las que le aparece la migraña cuando comen chocolate. Entonces, como chocolate, ¿qué es lo que yo pienso? Como chocolate, me viene mal, entonces me duele la cabeza. No es así. Es como chocolate, mi organismo interpreta que ese chocolate es amenazante, aparece el dolor de cabeza para que yo no coma chocolate. O, más común, hay una luz muy potente, ¿me duele la cabeza? No. Hay una luz muy potente, mi sistema interpreta como amenazante esa luz y luego me duele la cabeza. Y pasa exactamente lo mismo cuando me tomo un analgésico. No es me tomo un analgésico, hay una interacción química que me quita el dolor de cabeza. Es me tomo el analgésico, mi sistema se tranquiliza porque dice, ya no hay necesidad de este estado de evaluación de riesgo, de amenaza. Desaparece el dolor de cabeza porque ya tengo lo que necesitaba para quitar. Y así funciona el efecto placebo en este caso. Porque ¿cuándo funciona un analgésico? Cuando tienes expectativas en que te va... Sí, pero ¿cuándo sería recomendable, por ejemplo, que una persona tomara un fármaco para quitar el dolor? Pues entiendo que cuando sí que esté relacionado con un daño. Eso, o sea, cuando hay un daño... Claro, agudo, ¿no? porque ¿qué proceso en qué proceso interfiere el fármaco cuando hay un daño? Como que interfiere directamente en las vías de señalización del daño. ¿No? Sí. Sí, claro. Claro, entonces, si yo no tengo un daño que esté mandando esas señales, el analgésico lo único que está haciendo es un efecto placebo. Eso es, porque se genera una lesión, ¿no? Me hago un corte en el brazo, ese daño que me he hecho se envían moléculas químicas de esa herida o de esa lesión, se envían al cerebro. El cerebro evalúa, oye, hay una lesión en el brazo. Y está bien evaluada en ese caso. Eso es. Entonces el analgésico lo que hace es inhibe esa señalización. Eso es, porque cuando llega al cerebro, el cerebro dice, oye, aquí hay daño, emito dolor. Exacto. ¿No? ¿Y dónde se refleja el dolor? En el brazo. Porque esto, ¿dónde se genera el dolor? El dolor al final es lo que tú has dicho, se genera en el cerebro. No se genera en la zona. La zona simplemente se puede dañar. Envía las señales al cerebro y el cerebro dice, hostia, esto está dañado, voy a mostrarle a esta persona, voy a mostrarle al yo consciente el síntoma de dolor y así yo hago que no use ese brazo.
y así fomento la recuperación. ¿Qué pasa? Si a mí me duele el brazo y no tengo un corte, que lo que me está haciendo es joderme. No me está ayudando, lo que está haciendo es que yo deje de hacer actividades que podría estar haciendo perfectamente. Eso es, y ahí el fármaco entiendo que no, como no hay señal de daño que enviar al cerebro porque no hay una lesión. Exacto. Como hemos hablado, por ejemplo, de la migraña, ¿no? Si tú le abres la cabeza a una persona en mitad de una crisis de migraña como un melón, no ves nada. No ves nada, es que ves un cerebro sano. Entonces, mi cerebro está bien y me duele la cabeza, ¿cómo puede ser eso? Tu cerebro está bien, el problema es que no funciona de la manera correcta solamente en la evaluación de ese daño. Vale, pero a mí me suena un poco raro eso de... Voy a apretarte un poco, de eso del error de evaluación. O sea, que el cerebro se equivoque y diga, oye, el chocolate es peligroso y te voy a generar dolor de cabeza. Ajá. ¿Vale? No el cerebro, el organismo se equivoca. Sí, claro, el organismo se equivoca mucho. Y un ejemplo es la alergia. El polen es dañino para nosotros, el polen no hace daño a nadie. El polen simplemente sirve para que las plantas crezcan, pero no es un agente bacteriano, no es una bacteria, ni es un virus, ni es nada de eso. Entonces, ¿por qué yo me inflamo, me lloran los ojos, estornudo? Porque mi sistema inmune, en este caso, ha detectado como nociva ese agente. Entonces crea pues la típica respuesta que conocemos todo el mundo. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo, pero esta vez es con el sistema neurológico. Eso es, que no se tiene en cuenta, es muy buena analogía a la alergia porque se entiende muy bien, ¿no? Oye, el organismo se equivoca, exacto. El polen no es peligroso, de hecho las enfermedades autoinmunes es que tu sistema inmune dice, oye, que no me gustan tus células del páncreas. Exacto. Te voy a quitar las células que te producen insulina y claro... vas al profesional y te dicen, oye, que tu organismo se ha equivocado, tu sistema inmune se ha vuelto loco y te ha destruido todas las células del páncreas y ahora te vamos a tener que pinchar insulina. Entonces el sistema neuronal, entiendo por todo esto que has explicado del error evaluativo, que se equivoca igual. Sí, la explicación es muy parecida, es la misma. Se equivoca. Y el problema es ese, que se equivoca. ¿Qué pasa? Que lo de la alergia está comúnmente aceptado por la cultura experta y por todos nosotros. Esto es un poquito más difícil de que nos entre en la cabeza, porque normalmente, cuando te duele algo no es me duele, es me he hecho daño. Entonces es más difícil separar eso de daño y dolor. Pero bueno, por ahí van los tiros. Una cosa muy interesante que he estado viendo, lo comenta Arturo Goicoechea en su libro, si estamos hablando, tú lo has dicho, ¿no? Que se pueden formar muchas asociaciones, los típicos que nos decían nuestros padres de pequeños, oye, no mires esto de cerca o no te quedes tanto tiempo mirando eso que te va a doler la cabeza. Sí. Y eso influía, porque un día, por lo que sea, tu sistema neuronal evalúa que, porque estás estresado, por lo que sea, que hay peligro y te emite dolor de cabeza y tú dices, es porque estoy leyendo esto de cerca. Exacto. Esa información puede hacer que entre en esa narrativa, que es lo que del cerebro, ¿no? Y que le encuentres una explicación al dolor que no es. Entonces ya se forman las asociaciones. Pues es curioso cómo esta información nos afecta para el dolor de cabeza, porque casualmente los neurólogos que transmiten, oye, evita los desencadenantes porque es que te puede entrar dolor por esto, por genética, por tal, son los que mayor prevalencia de dolor tienen entre los profesionales sanitarios. Sí. Es curioso. Pues son los que más lo estudian, son los que más están encima de la gente de, oye, evita esto, son los que más estudian ese tema y al final son los que más lo padecen. Claro, la información que le están transmitiendo al paciente finalmente les afecta. Claro, porque son ellos los que la tienen. Entonces, si ellos están convencidos completamente de que hay que evitar esos desencadenantes, esos estímulos, pues al final ellos, cuando surge un dolor de cabeza en una de esas situaciones, lo van a asociar, pero directamente. Claro. Y una cosa muy interesante que me ayudó mucho a entender el dolor fue la hipótesis no la hipótesis, sino la metáfora, la analogía de la alarma que me comentaste del libro de Arturo Goicoechea. La metáfora del sistema de alarma, ¿no? Eso es. Entendiendo el dolor como si fuera una alarma. Esta metáfora está muy bien. Imagínate que tu cuerpo es tu casa y la alarma es el dolor, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a poner que nos entran a robar y salta la alarma. Está muy bien porque entonces yo puedo avisar a la policía. Y va a venir la policía con razón y va a sacar a los ladrones y eso está muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa si no entra nadie a robar a casa y salta la alarma? Es una falsa alarma, no tiene sentido que yo llame a la policía. Aún así la llamo porque ha saltado la alarma. Pero la policía ha venido, pero no tiene sentido. Y la alarma está sonando. La alarma sería el dolor y la falsa alarma sería que no tengo un daño. Eso es. O sea, por ejemplo, los ladrones serían el daño, ¿no? Exacto, en esa metáfora. Los ladrones serían el daño. Cuando entran en la casa, se supone que tú te has hecho un corte, sería
Entonces suena la alarma, es decir, el cerebro emite dolor porque evidentemente han entrado los ladrones a robar, y tiene que sonar, exacto. Pero ¿qué pasa si la alarma puede sonar? Pues porque se mueve una hoja, entonces está porque hay viento. Está totalmente injustificado. Eso es. Entonces no debería sonar esa alarma, pero está sonando. Exacto, es una falsa alarma, es tal cual eso. Y una cosa que quería decir antes, cuando estábamos hablando de la alergia, todos aceptamos que es un error de evaluación del sistema inmune, pero nadie se atrevería a decir, no, la alergia es psicológica. Nadie se atrevería a decir eso. ¿Por qué con el dolor pasa tantas veces? Es lo que estamos hablando aquí. Claro, y al final, todo esto tiene un problema, que lo achacan a la genética o cuando tú vas a consulta, ¿no? Pues tómate este fármaco y al final tomar ese fármaco, evitar desencadenantes, yo creo que le roban un poco el poder que tiene la persona para solucionar esto, porque vale, imagínate que interiorizo esto del error evaluativo, ¿qué puedo hacer yo cuando me duele la cabeza? ¿Tengo que evitar desencadenantes? ¿Me tengo que tomar la pastilla? ¿Qué tengo que hacer? Vale, para empezar no es tan fácil como integrarlo y ya está, porque como hemos dicho no depende 100% de nosotros. El paciente al final se limita a sufrir los síntomas que su organismo ha decidido ponerle en la pantalla, ¿no? Es decir, hostia, yo he evaluado esto, te muestro este síntoma y tú te aguantas con él. Entonces, si yo me tomo la pastilla y me sirve, que es la solución fácil y es la solución que al final, lo que es la historia que hemos contado antes, ¿no? La anécdota de antes. Incluso yo, habiendo interiorizado esta teoría, sufrí dolor de cabeza y estaba todo el rato luchando contra mí mismo por no tomarme la pastilla. Entonces, una persona que está sufriendo mucho constantemente y que tiene que meterse a oscuras en la habitación, si el analgésico le funciona, lo podría utilizar, pero yo lo utilizaría como una herramienta, ¿vale? Como una herramienta de habituación a los desencadenantes. Lo último que yo haría es evitar esos desencadenantes. ¿Es lo que te pide el cuerpo? Sí, porque como hemos dicho antes, es la conducta que motiva ese síntoma que ha aparecido en tu pantalla por parte de tu organismo. Quieres desincentivarte esa conducta, ¿no? Entonces lo normal es que el cuerpo te pida meterte en la cueva. ¿Qué es lo que proponemos aquí? Una exposición progresiva. Obviamente no me voy a poner un foco aquí en la cara a 2 metros de luz y voy a decir, pues ahora te aguantas porque como no tengo nada en el cerebro, porque voy a sufrir muchísimo. Y lo que puede que pase es que sufra tanto que incluso reafirme que me estoy haciendo un daño y sea peor a la larga. ¿Qué es lo que proponemos? Primero, interiorizar esto, convencerte de que no tienes un daño, porque si yo me expongo a algo, pero creo que me estoy haciendo daño, si le doy un significado de daño, lo más normal es que lo pase mal. Entonces, primero, interiorizar la teoría, aprender sobre la biología de la migraña, que aquí tenéis creo que un buen resumen. Después, convencerme de que el dolor no es igual a daño, que aunque yo esté sufriendo un dolor, no estoy haciéndome un mal en la cabeza. Y luego empezar a exponerme progresivamente a esos desencadenantes. Vamos primero a identificar cuáles son esos desencadenantes y vamos a ver de qué manera yo puedo entrenarme en eso. Al final es un entrenamiento. Claro, porque, por ejemplo, un ejemplo muy bueno. Cuando tenemos un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, el corazón se nos pone a 100, hiperventilamos, notamos que nos falta el aire. Pues todas esas sensaciones las tenemos cuando entrenamos. Exacto, son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, que el contexto es distinto. Nuestra percepción de ese contexto y nuestra vivencia cuando hacemos deporte es distinta y esas sensaciones no nos generan más estrés, porque el ataque de pánico, a ver, yo tampoco soy un experto en esto, pero supongo que escuchar el corazón y claro, ver que no respira... Y hay una incoherencia. Eso es, y eso escala, ¿no? Y evidentemente pues te hace que en lugar de relajarte, eso sea peor. Te pones más nervioso. Eso es, pero en el deporte tú notas el corazón en el pecho latiendo muy fuerte, la respiración... y no lo percibes como algo malo. Porque hay una incoherencia. Es la cosa, que yo estoy entrenando, estoy con las pulsaciones por lo alto, pero yo lo considero normal. Pero si eso te habitúa a esas sensaciones. Exacto. De hecho, el deporte puede mejorar ciertos síntomas de ansiedad y tal, porque como hay reacciones fisiológicas que son parecidas en cierta manera, te estás habituando a esas reacciones fisiológicas. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas, la sensibilización y la habituación. Que la sensibilización básicamente es cuando ante un estímulo tu cuerpo reacciona, lo tienes más en cuenta, ¿vale? Reacciona teniéndolo muy en cuenta, y la habituación es como estar acostumbrado a ese estímulo. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos sensibilizados cuando nos duele la cabeza por un exceso porque hay mucha luz, estoy sensibilizado a la luz. Lo que vamos a hacer es habituarnos, ir poco a poco. Hay un caso de un paciente que tuve en las prácticas en Azuqueca de Henares que me encantó. El hombre venía por cefalea tensional, de hecho. Cefalea tensional con mareos e intolerancia a la luz. Lo que le había pautado el médico era masaje descontracturante, infrarrojo y ultrasonido. O sea que ese paciente iba a irse a casa igual.
Iba a estar mejor ese día, obviamente, porque le íbamos a quitar Claro. lo que comúnmente se conoce como punto gatillo, y iba a tener una mejora a corto plazo. Pero al final, ¿qué es lo que decidimos hacer con ese hombre? Tenía intolerancia a los movimientos rápidos. Pues fue un entrenamiento muy básico. Pusimos un foco blanco muy lejos, un boli o una pelota de tenis para tener una distracción. Y lo que hacíamos era, venga, vas a ir levantándote poco a poco sin separar la mirada de la pelota. Le estamos habituando al gesto que a él le mareaba y al foco que a él tanto le dolía la cabeza. Poco a poco íbamos subiendo cada vez más, el foco cada vez más cerca y a más velocidad. Y en 2 semanas ese hombre, la verdad es que el hombre era muy aplicado, lo hacía todos los días, y en 2 semanas tuvo una mejora grandísima. No quiere decir que luego ese hombre no tenga una recaída, porque su sistema neuronal, su organismo ya ha aprendido eso. No hay que desmotivarse, lo que hay que tener en cuenta es, hostia, ya sé lo que me pasa, ya tengo unas herramientas y ya puedo entrenarme en esto y puedo mejorar. Claro, porque de manera muy resumida, lo que has comentado ahora no significa que tenga recaídas, porque no me voy a extender en esto. El aprendizaje es cambiar la estructura neuronal, cambiar tus neuronas. Por ejemplo, cuando se forma una migraña es aprendizaje. De hecho, el libro de Goicoechea es desaprender la migraña. Porque la migraña se aprende por asociación, lo que tú has comentado antes. Entonces, cuando nosotros interiorizamos esta teoría, nos vamos exponiendo gradualmente a los desencadenantes, esas conexiones que se han formado no se eliminan. En el cerebro no se podan las neuronas y se van cayendo y se pierden. Esas conexiones quedan ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que se debilitan. Si nosotros evitamos los desencadenantes, cada vez que nos duele el dolor de cabeza, nos metemos a oscuras, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si nuestro cerebro ha evaluado una amenaza erróneamente, por ejemplo, hay a personas que le entra dolor de cabeza cuando hay viento, ¿no? Uh-huh. Pues si nuestro cerebro evalúa erróneamente que el viento es dañino, ¿no? Y nosotros pensamos que es el viento, pero nuestro cerebro evalúa, oye, eso es dañino, dolor de cabeza. Si nosotros evitamos esto, lo que estamos haciendo es dándole la razón. Si el cerebro tiene sensibilidad, si nuestro organismo tiene sensibilidad ante el viento, como has dicho, o ante la luz, él te dice, oye, aléjate de esto. Y tú dices, vale, venga, me alejo de esto y me voy a alejar siempre que haya este viento, siempre que haya esta luz. Entonces se refuerza. Se refuerza esa conducta, Lo mismo que hacemos si nos vamos a la cueva. Es decir, si cada vez que nos entra dolor de cabeza, nosotros bajamos las persianas, nos dormimos, nos tapamos. Yo, por ejemplo, me ponía la mano en la cabeza, me presionaba en la zona que me dolía. Uh-huh. Estamos confirmándole a ese sistema neuronal, oye, tenías razón, me viene muy mal, sí. Porque el sistema evalúa propuesta conductual. Si tú haces habitualmente esa propuesta conductual que, oye, retírate a la cueva, le estás confirmando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evidencia de seguridad. Que eso lo habrás hecho tú muchas veces en dolor crónico, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo tengo dolor lumbar, ¿qué tengo que hacer para que se me quite el dolor lumbar? Sí, dolor lumbar crónico. Ya hablamos de que no hay alteración en el tejido. Pues lo que tienes que hacer es que si tu organismo tiene una hipótesis de daño, vamos a intentar que la hipótesis de seguridad... Esa evaluación de daño, digamos, ¿no? La hipótesis de esa evaluación de daño, exacto. Esa hipótesis de amenaza, vamos a intentar que la hipótesis de seguridad gane a esa hipótesis de amenaza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una exposición progresiva. No solo explicándole al cuerpo, oye, que esto es así, sino demostrándoselo también. Eso, o sea, interiorizando, por ejemplo, en el caso de dolor lumbar, oye, ya te hemos hecho pruebas, hemos descartado, porque esto es muy importante, ¿no? Descartamos que haya nada. Que la persona se tranquilice y sepa que si se agacha no se va a romper nada. Eso es lo primero. Pero aunque la persona lo sepa conscientemente, es lo que hemos dicho antes. Yo no tengo nada que ver con el dolor. No tengo nada que ver, pero sí que tengo un espacio de responsabilidad que puedo aprovechar. ¿Cómo? Ya que sé que no tengo nada, no puedo evitar que me duela, porque eso lo decide mi organismo, que ha evaluado que eso me viene mal, pero lo que yo puedo hacer es ponerlo progresivamente y poco a poco, con información, y aparte con un ejercicio o con lo que sea, con un movimiento, demostrarle que eso no es perjudicial para nosotros. Eso es, en este caso la cabeza no podemos moverla, ¿no? Pero sí que podemos, digamos, exponiéndonos a los desencadenantes, darle esa evidencia de seguridad. Oye, que me estoy exponiendo, por ejemplo, eso se hace mucho en la fobia. Al final una migraña puede ser muy parecida a una fobia. Sí. Porque evitas, o sea, tu cerebro interpreta, por ejemplo, en una fobia a los perros, la fobia, ese miedo no te lo genera el perro, es la evaluación de tu cerebro de que el perro es peligroso. Porque tú, fíjate que tú puedes pasar por el lado del perro y decir, si sé que no me va a morder, pero no puedo pasar por el lado del perro. Eso es, entonces... Porque no mandas tú, pero tienes tu pequeño espacio de responsabilidad. Eso es. ¿Cómo se le da evidencia de seguridad en una terapia de exposición? En una
en una fobia, terapia de exposición gradual. Exacto. Poco a poco, pues va viendo fotos de perros, vídeos de perros, te llevan a un lugar donde haya perros de lejos y tu cerebro va recibiendo evidencia de seguridad. Oye, que estoy con perros y no pasa nada. Sí. Entonces, pues me expongo a esos desencadenantes, comer chocolate, beber vino, hay muchísimo. El viento, en fin, cada persona estudiar, por ejemplo, trabajar bajo presión. Pues en el caso de la migraña es exactamente lo mismo. Vamos a identificar primero cuáles son esos desencadenantes y en qué momento se da. Pero puedes hacer dos cosas. Lo que se viene haciendo normalmente, que voy a identificar esos desencadenantes para evitarlos a toda costa y cuando me salga me meto en la cueva y tomo un analgésico. O lo podemos hacer de otra manera. Vamos a saber cuáles son, vamos a identificar esos desencadenantes y vamos a hacer un trabajo de exposición progresiva a ellos, a la vez que incorporo información sabiendo que es la migraña, sabiendo que no me estoy haciendo un daño si me expongo a ellos, para exponerme a ellos con un sentido y sabiendo que no me estoy haciendo un daño y poco a poco ir habituándome a ellos. ¿Quiere decir que descartemos del todo los analgésicos los analgésicos, los antiinflamatorios y tal? Pues hombre, lo ideal sería que sí. Pero a una persona que está sufriendo mucho, tú no le puedes decir, no te tomes eso porque no te pasa nada, aunque ella lo sepa. Bueno, si lo quieres tomar como una herramienta, me voy a tomar el ibuprofeno, pero no me voy a meter en la cueva. Voy a ir exponiéndome progresivamente a esto, siguiendo esta metodología. Y poco a poco voy a ir saliendo de la cueva, voy a ir dejando el analgésico y voy a ir exponiéndome cada vez a un estímulo más fuerte. Eso es. Por ejemplo, ¿por qué había tanta diversidad en las respuestas de, pues yo hago esto, yo me voy a la oscuridad, si me entra de día hago esto, si me entra de noche? Claro, porque tu cuerpo, ¿por qué le funciona a esas personas? Porque hay veces que deja de funcionar. Sí. ¿Por qué funciona? Pues porque tu cuerpo espera que hagas eso, ¿no? Claro. Nos vamos, con esto quiero introducir un poco los fármacos. ¿Por qué funciona un fármaco si no hay...? Porque hemos dicho, los fármacos funcionan cortando la señal de daño que llega al cerebro. Si no hay señal de daño, ¿por qué un fármaco te quita el dolor? Funciona por expectativas. Funciona por expectativas porque yo espero que ese fármaco me va a hacer un bien, me va a quitar la causa de ese dolor que yo tengo y entonces mi sistema, mi organismo ya evalúa que no tiene por qué haber dolor porque ya he solucionado ese problema. Es un problema de expectativas. Eso es, expectativas, creencias, el efecto placebo, de hecho es increíble lo que... Sí. Yo conozco una persona que tenía dolores de cabeza y el médico le recetó un medicamento que era para problemas gastrointestinales, pero que era un medicamento tan potente que lo habían eliminado en esos casos de gastrointestinales y lo habían dejado para casos muy, muy extremos. Pues le recetó eso para el dolor de cabeza y lo peor es que a la persona le funcionaba. Claro. A la persona le estaba funcionando una pastilla para el estómago para el dolor de cabeza. De hecho, comenta Goicoechea en un vídeo que había un estudio de pacientes con migraña muy refractaria, ¿no? No mejoraban con nada. Sí. Y a esas personas, sin decirles nada, pues le dijeron, oye, vais a entrar en un experimento donde se va a probar un nuevo fármaco que está dando muy buenos resultados y a ver qué tal, seguro que funciona porque los resultados están siendo increíbles. Le dieron ese fármaco y mejoraron. ¿Sabes lo que era el fármaco? Que era azúcar. Un placebo. Un placebo, ¿no? Que un placebo es agua con azúcar, una pastilla que no tiene nada, ¿no? No tiene ningún principio activo que haga un efecto en tu organismo. ¿Por qué? Lo que estamos hablando, creencias, expectativas. De hecho, a esas personas, fíjate cómo es el efecto placebo, le dijeron después, oye, que esto es placebo, que no tiene nada. Y esas personas decían, me da igual, me está quitando el dolor de cabeza, dámelo. Porque les había funcionado y aunque tú sepas que eso es placebo, funciona. Por ejemplo, yo cuando tengo dolores muy fuertes, me tengo que meter en la cama y tal, yo sé que el ibuprofeno no me va a hacer nada, pero me tomo el ibuprofeno y se me quita. Sí. Por expectativa, y sé que no está haciendo ninguna función por todo esto que hemos estado comentando, así que es muy interesante. Es lo que hablábamos antes de la lucha interna que hemos tenido, ¿no? Alguna vez de, no me lo voy a tomar, pero es que sé que si me lo tomo se me va a quitar, pero es que no me va a hacer nada, pero me lo voy a tomar y estás todo el rato así dándole vueltas. Al final yo creo que puede ser una herramienta a tener en cuenta siempre y cuando tomemos la opción menos dañina para nosotros, para nuestro cuerpo. Y también entra en juego aquí el efecto nocebo, ¿no? Que le he preguntado hoy en Instagram y había gente que no lo conocía. Pues es exactamente lo mismo, pero al revés. Es como si tú vas al fisio, como yo he visto bastantes veces en práctica, le tocan el cuello, uy, y no te dolió nunca el cuello. Y entonces dice la persona, no, ¿qué me pasa? Vale, pues ahí tú ya le das a entender a la persona que hay algún problema en su cuello. La persona ya va con esa idea, hostia, es que me lo ha dicho el fisio, un tío vestido de blanco en el hospital, tengo que tener algo en el cuello.
Si en algún momento le aparece un dolor de cuello, típica tortícolis que no aparece todo el mundo, esa persona ya lo va a asociar a eso que le dijo el profesional. Y ya es muy probable que haga una asociación de me duele el cuello, el fisio me dijo que yo tenía aquí un dolor, que qué raro que no me hubiera dolido, y es muy probable que esa persona tenga dolores de cuello mucho más recurrentes. De eso pasa con las hernias y Con la hernia tal. ¿No me has discal, comentado sí. alguna vez que vas al médico porque te duele un poco la espalda y bueno, lo primero que te hacen es una prueba de imagen, ¿no? Coméntame un poco. Y puede ser que salga una hernia y puede ser que no, y que tengas el mismo síntoma. Si sale y por lo que sea te duele la espalda, pero no, porque no hay correlación entre lo que tú ves en una prueba de imagen y el daño en el tejido, ¿no? No siempre. De hecho, yo creo que esto lo podríamos dejar para otro podcast. Sí, porque y el siguiente lo hablamos sobre dolor crónico, que me parece muy interesante, y ya cerramos el tema del dolor crónico y podemos meternos en cosas más específicas. Sí, porque al final todo lo que estamos hablando hoy es prácticamente extrapolable al dolor crónico. Exacto. Lo único que en el dolor crónico tienes la posibilidad de lo que has comentado tú, de trabajar con el movimiento. De trabajar con el movimiento. Y le puedes dar evidencia de seguridad a través del movimiento. En la migraña es muy difícil, no puedes hacer nada con la cabeza salvo Es más la evidencia complicado. de seguridad es ir exponiéndote a los desencadenantes con la convicción de, oye, no tengo un daño. Exacto, tal Una cual. vez que se haya descartado el daño, evidentemente por un profesional, oye, no tengo un daño. No tengo un daño, voy a exponerme progresivamente a esto. Lo voy a pasar mal durante un poco de tiempo, pero bueno, hay que tomárselo como un entrenamiento al final. Y bueno, hay personas a las que no se les quita, a pesar de todo esto que estamos hablando, hay personas a las que no se les quita, pero es algo muy importante. Mejora tu percepción del dolor, Sí. mejora tu vivencia del dolor. Hombre, vivirlo con mucha ansiedad, con mucho dolor, prácticamente, claro, cuando tú has recurrido a fármacos pensando que un fármaco te va a quitar el dolor de cabeza y te dicen, oye, que el dolor de cabeza no te lo va a quitar un fármaco, Sí. te devuelven la responsabilidad y tú puedes hacer algo. Y eso, tener control sobre la situación, te puede... Claro. Y además yo creo que en ese caso de personas que has dicho tú que no se les quita el dolor, no solo se mejora si se quita el dolor, también se mejora si con el mismo dolor eres capaz de hacer más cosas. Eso es. Yo o sea, creo que si ya eso no es te muy impide importante. hacer Claro. tu vida, ¿no? Porque si yo tengo un dolor que me incapacita y encima me está incapacitando por el significado que yo le doy y la creencia que tengo de daño, pero si yo sé que no tengo un daño, le doy un significado diferente, aunque no disminuya ese dolor en la escala tal, pero si yo soy capaz de hacer más cosas en mi día a día, también estoy mejorando. Yo creo que eso es importante, sobre todo en este tipo de pacientes que no mejoran con nada. Eso es. Y una cosa muy importante también con respecto a los fármacos. Los fármacos, cuando tomamos un fármaco, se genera un efecto en el organismo, ¿no? Ujú. Hablamos de que si hay un daño, evidentemente corta la señal de daño. Pero el cuerpo genera un efecto oponente. ¿Qué es el efecto oponente? El cuerpo reacciona a ese fármaco generando el efecto opuesto. Por eso se llama efecto oponente. Un ejemplo muy sencillo. Si tú te pones a leer información sobre la marihuana, es muy curioso porque uno de los efectos que más reportan en el consumo de marihuana es que te entra un hambre muy grande, ¿no? Un hambre de comer y tal. Pero casualmente los estudios identifican que a largo plazo las personas que consumen marihuana tienden a perder peso, tienden a pesar menos que las personas que no consumen marihuana. Al Hostia, igual que... ¿cómo puede ser que una sustancia que te está generando mucha hambre a largo plazo te haga perder peso? Al igual que también se recomienda en caso de personas que tienen mucha ansiedad, y también se ha visto que a la larga, en la propia marihuana puede provocarte ansiedad. Eso es, porque te está tiene generando el efecto oponente. Si tú con el efecto de la marihuana te entra hambre, tu cuerpo va a generar una reacción contraria, opuesta. Por tanto, cuando ya no esté la marihuana, está el efecto oponente del cuerpo, que es reducirte el apetito, para contrarrestar ese aumento del apetito de la marihuana. Lo de la ansiedad, igual. Exactamente lo mismo. Y lo que hemos hablado al principio del podcast, que es que hay dolores de cabeza provocados por fármacos indicados para el dolor de cabeza. Por O sea, este que es muy efecto curioso. oponente que Sí, estamos sí. hablando. De hecho, un dato muy curioso es que el consumo constante de fármacos para el dolor de cabeza predice el dolor de cabeza a 11 años. Personas que están consumiendo ahora habitualmente fármacos para el dolor de cabeza tienen más papeletas, o sea, están comprando papeletas para que 11 años después tengan dolor de cabeza. Sí. Muy curioso. Pues yo creo que ya hemos tocado todos los palos, ¿no? ¿Nos queda algo por tocar? ¿Tú crees? No, yo creo que ha estado bastante bien. De todas formas, en el próximo vamos a hablar de dolor crónico y seguro que nos vas a explicar muchas más cosas y esto en más profundidad. Sí.
Y nada, yo espero que os haya ayudado todo esto que hemos estado comentando. A lo mejor resuena con vosotros y con vuestra historia de dolor de cabeza. Con la nuestra, de hecho, sí lo ha hecho, por eso venimos aquí a contároslo. Eso es. Y bueno, que yo creo que hemos contado bastantes cositas. Si tenéis cualquier duda, nos las podéis poner en comentarios y os contestaremos encantados. Eso es, que nos escriban en comentarios, Sí. nos sigáis en nuestra cuenta de Instagram y, hombre, que le den like al vídeo, ¿no? Sí, si os ha gustado y creéis que es útil para las personas, compartirlo, que así nos ayudáis a nosotros y bueno, pues eso.